Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy a esta transmisión. Y pues el día de hoy tengo de invitada a Rebeca González, a Becky, para hablar de un tema que consideramos que es súper importante, sobre todo hoy en día, que es cómo vencer la ansiedad. La verdad es que platicando con Becky decíamos que cada vez hay más casos de ansiedad, cada vez es algo mucho más común, algo que está en la plática diaria, tal vez entre los amigos, entre las iglesias, y siento que es bien importante el poder tocar este tema dentro de la iglesia, porque es algo que está sucediendo dentro de la iglesia. A veces que pensamos de que dentro de la iglesia no suceden ese tipo de cosas, que tenemos una vida perfecta, que no sé, a lo mejor a ti te dijeron que al conocer a Cristo no ibas a experimentar ningún problema y pues te lo dijeron, probablemente te estaban mintiendo ahí, porque realmente seguimos teniendo problemas, siguen habiendo situaciones que nos preocupan, que nos mortifican tal vez, pero la ventaja es que pues platicamos, vamos a platicar de esto, perdón, que tenemos a un Dios que todo lo puede, un Dios que está con nosotros, que nos trae paz, pero pues bueno, siento que es importante que podamos tocar este tema y pues yo invité a Becky porque ella es experta en este tema. Ella, aparte de ser una mujer cristiana que conoce de Dios, también es una mujer que es psicóloga, entonces ella ve esto a diario en su consultorio, hemos platicado de esto, y me platicabas que es algo que se ha vuelto mucho más común. En nuestro caso también hay muchos jóvenes que a lo mejor a diario en este tiempo sobre todo han habido situaciones de ansiedad en sus vidas, de depresión, de no saber el por qué están sintiendo cierta mortificación. Entonces es algo que siento que debemos de tocar y algo que ha estado presente desde siempre, pero siento que ahorita más que nunca por lo que estamos viviendo, la pandemia, es algo que está como más está creciendo, ¿no? Sí, claro, me encanta primero que nada, gracias por la invitación, ¿verdad? Valoro muchísimo que hablen de estos temas dentro de la iglesia. Como tú dices, incluso temas de salud mental, por muchos años se ha vuelto un tabú de tocarlos y ahora que entramos en esta cuarentena, vemos la necesidad de tocar un tema tan importante como es la ansiedad. Incluso como dato, la ansiedad, la depresión y el estrés vienen a ser situaciones que son literalmente enfermedades silenciosas del siglo XXI. Vemos que la OMS y que organizaciones, ¿no?, que estudian todos estos temas, ahora nos dicen qué va a pasar después de la cuarentena. Los niños a qué se van a topar, nosotros cuáles son las enfermedades de salud mental a las que nos vamos a topar. Entonces, pues eso es, darle la importancia que tiene porque es verdad que todos podemos llegar a vivir una situación así. Sí, definitivamente, como decíamos, nadie estamos exentos de sentirnos así. Y platicaba también la vez pasada con una amiga y decíamos, o sea, qué impresionante es que antes de esto era algo a lo que los humanos tendemos, a la preocupación, al no poder tener el control de todo, pero ahorita más que nunca, o sea, a lo mejor hay una pareja que les tocó estar en la pandemia, en la cuarentena, con una pareja a la cual a lo mejor ahorita no están teniendo una buena relación o unos hijos rebeldes que no se quieren someter. Entonces, todo eso más las noticias, más que a lo mejor algún familiar pueda estar enfermo, como que vienen a ser situaciones que obviamente no podemos controlar y es donde entra la ansiedad. Pero sabemos que hay de ansiedad a ansiedad, sabemos que hay veces que es nada más una preocupación de un día y se resuelve tu problema y tú regresas a ser la Mariel o la Becky de antes, y hay veces que es algo que traes arraigado, que vas arrastrando, que no sabes cómo salir. Y me ha tocado platicar con personas que me dicen eso, es que entiendo lo que me dices, sé que Dios es bueno, sé que Dios tiene el control, pero no logro como que salir de eso. Entonces, primero que nada, quiero que nos puedas ayudar a que nos puedas dar como una definición de qué es la ansiedad, o sea, ajá, qué significa, qué se siente. Creo que esta es mi pregunta favorita siempre cuando me invitan, porque cuando hablamos de ansiedad la gente se asusta y es como algo que no deberías de sentir, que es algo que no deberías de vivir. Y la ansiedad es una respuesta fisiológica de tu cuerpo. Es una respuesta Algo normal, natural. algo natural y completamente adaptativo. Cuando tú te enfrentas ante una situación que es peligrosa para ti, ante una situación que te da miedo, tu cuerpo reacciona con ansiedad y eso hace que algunas veces huyas, como de que tal vez voy caminando por algún camellón y veo como que algo raro, entonces mi cuerpo me dice, huye, vete de aquí, puedes estar en problemas. Entonces la ansiedad se puede presentar en muchos tipos de situaciones. El problema es cuando esta ansiedad empieza a afectarnos en alguna actividad o en alguna área de nuestra vida, ya sea con nuestra pareja, con nuestra familia, académicamente y sobre todo emocionalmente y psicológicamente. Entonces, de primera instancia es normal sentir ansiedad.
No podemos evitarla, más bien podemos manejarla y hacer las paces con ella. Hago las paces con la ansiedad, entiendo cómo funciona y después ya puedo entender cómo afrontarla, qué hacer con ella. Ok, entonces hay una ansiedad que es saludable, que es la que te protege de cometer un error, que te protege de ir a una situación peligrosa. Y sí, entiendo eso, que es así como, ay, o sea, no sé qué va a pasar porque, bien, estás acercando mucho el carro, pues es normal que te sientas exaltada, que tengas palpitaciones, pero ¿cuándo deja de ser normal? ¿Cuándo ya es un problema? Sabes, la ansiedad tiene como característica muy principal la preocupación excesiva por mi futuro. Entonces ahí se vuelve un problema cuando intentamos controlar, cuando siempre, como tú lo decías al principio, intentamos tener el control sobre todas las situaciones, sobre todos mis pensamientos, porque la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Es verdad que no todo está dentro de nuestro control, como es perfecto ejemplo la pandemia, ¿verdad? Y el problema es cuando los síntomas de la ansiedad están siendo constantes, en duración, en intensidad, es decir, siento mis manos entumecidas, siento mi aceleración cardíaca, la pulsión arterial está muy elevada, tengo muchos dolores de estómago, tengo dolores de cabeza. Entonces estamos hablando de que ya no estás sabiendo manejar una respuesta normal de tu cuerpo, ahora esto te está invadiendo por completo. Cuando ya no puedes controlarlo, cuando es algo que, sí, yo he escuchado que chavas me han platicado eso, es que es algo que no puedo controlar, a lo mejor no me entiendes, pero yo no me quiero sentir así. Y a lo mejor en el momento, en la ansiedad normal o natural o la ansiedad buena, pues se disminuye cuando el problema pasa, ¿verdad? O cuando no sucede eso que temíamos, ¿verdad? También otra cosa que te quiero preguntar es saber cuándo sí es ansiedad y cuándo no es ansiedad, porque hay veces y yo te platicaba esto, o sea, que una como carguita que yo tengo es que yo sé también cómo es el diablo, cómo es el enemigo, que a veces viene, pues como dice la Biblia, a robar, matar y destruir nuestra paz, nuestro propósito, nuestro caminar día a día, no sé, y yo sé que a veces pueden haber personas que dicen, es que, no sé, me siento nerviosa por la pandemia, entonces tengo ansiedad. Estoy preocupada, entonces tengo ansiedad. Entonces te empiezas a adueñar de una, a lo mejor, enfermedad, de una situación que a lo mejor no tienes, a lo mejor nada más es estrés, a lo mejor nada más es en las mujeres unos días hormonales ahí que tenemos, a lo mejor en los hombres puede ser la presión del trabajo con algo más, y lo que yo no quiero es como nos pongamos, perdón, una etiqueta de tengo ansiedad nada más porque un día me sentí preocupado. Entonces, no sé si puedes explicarnos cuándo es ansiedad, cuándo es estrés, cuándo es cansancio físico. Mira, de primera instancia, el estrés es una respuesta ante algo actual y la ansiedad es una respuesta ante algo anticipatorio, el miedo a mi futuro. Entonces, cuando yo estoy, no sé, en el trabajo y tengo una sobrecarga de trabajo excesiva, entonces yo me siento estresado. Esa es un factor que es externo y que yo lo estoy viendo con síntomas en mi persona. Pero la ansiedad es a mi futuro, es miedo a lo que todavía no sé, a lo que todavía no he visto. Y la ansiedad yo la puedo estar sintiendo por lo que escucho, por alguna experiencia pasada que tal vez fue traumática para mí, entonces no quiero que vuelva a suceder. Y son completamente diferentes. Cuando llegan los pacientes me dicen, no, es que ando depre, o tengo estrés, o soy una persona ansiosa. Y lo primero que les digo siempre es, a ver, defíneme qué significa para ti, porque son términos que ya se han confundido demasiado a través de los años o entre lo que dice la comadre y lo que dice la amiga. Se entienden como cosas diferentes, como cosas iguales, pero sí son cosas diferentes. Ok, sí, totalmente. O sea, es algo que yo he querido definir también así como, a ver, o sea, yo no sé si realmente tienes un problema de ansiedad o nada más estás preocupada porque es normal, porque todos estamos ahorita como sin saber qué va a pasar el día de mañana. Y pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo poder manejar eso. También he escuchado de Becky acerca de los ataques de pánico. O sea, yo en lo personal no he experimentado uno, pero y cuando le preguntas a alguien como que no te saben explicar bien qué es, nada más dicen, no puedo respirar, hay gente que ha tenido que ir al hospital, que tienen que ser medicados. ¿Cómo es un ataque de pánico? Mira, un ataque de pánico es justamente cuando mi ansiedad ya se salió de control. ¿Cuándo puedo caer en un ataque de pánico? Cuando ya me acostumbré a mi ansiedad, que es muy común. Me siento todo el tiempo preocupado, tengo muchos dolores físicos, tengo mucha preocupación, tengo miedo, no puedo dormir. ¿Qué pasa si yo dejo pasar esto? Es como síntomas físicos. ¿Cómo se va acumulando? Se va acumulando y es como una bolita de nieve, ¿no? ¿Y qué va a pasar?
va a explotar. Entonces, mi cuerpo dice, ya no puedo con esta aceleración cardíaca, ya no puedo con tanta preocupación y se presenta un ataque de pánico. En un ataque de pánico, la respuesta es no poder respirar, literal, no poder respirar, literalmente un sentimiento de que te vas a morir. Me voy a morir. Es una crisis muy fuerte. Lo primero que hay que hacer es estar acompañado o buscar el estar acompañado. Ajá. Y empezar a hacer ejercicios de respiración. ¿En qué nos ayuda esto? Cuando mi cuerpo está demasiado acelerado, muchas hormonas se liberan en mi torrente sanguíneo, como es el cortisol, la noradrenalina y muchas hormonas más. Esto hace que haya aceleración cardíaca y una presión arterial muy elevada. Es por eso que sientes que no puedes respirar o que te falta el aire. Entonces, cuando yo me detengo a hacer un ejercicio de respiración, estoy focalizando toda mi atención en eso. Por eso te dicen que cierres los ojos, que sientas tu respiración y empieces a inhalar y exhalar. Esto no es algo que alguien se inventó. Vemos en las películas, ¿no? Que lo ponen con una bolsita. Sí, sí, sí. Y justamente es para eso. Como que respira. Ajá, respira. Y eso te ayuda a calmarte. Y ya lo hacemos de una forma natural, como respira, todo va a estar bien. Y funciona para eso. O sea, hay una explicación fisiológica detrás de un ejercicio de respiración. Ok, ok, sí, la verdad es que yo he escuchado mucho de eso, pero realmente, o sea, físicamente no he sabido lo que se siente, no, como cómo ayudas a una persona, entonces eso me gusta el saber, el poder también aconsejar, o sea, bueno, puedes hacer esto, y digo, he escuchado que hay gente que hasta llega a ir al hospital, ¿verdad? O sea, pero bueno, yo lo que quería era como que pudiéramos entender como médicamente o físicamente qué es lo que se siente. Ahorita vamos a hablar un poquito del lado espiritual, el por qué y cómo podemos hacer para controlarlo, ¿verdad? Sí, también pues digo, es una realidad, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, que todos tenemos tormentas en nuestra vida, todos tenemos situaciones, como decíamos al principio, que no podemos controlar. Y siento que los humanos, escuché esto y me hizo muy cierto, que somos como adictos al control. O sea, nos gusta saber qué va a pasar mañana. Bueno, hay gente que es muy así como les gusta mucho la aventura, al menos yo en lo personal y la gente que conozco, pues nos gusta como que saber, al menos, yo soy muy así de que, qué vamos a hacer mañana o si voy a un viaje, ya quiero saber mañana en la mañana cómo vamos a empezar el día y así me siento yo tranquila de que, bueno, ya sé, y estoy abierta a que si cambian los planes, bueno, ok, pero el cambio de planes no me produce un de que, pero bueno, el punto es que como humanos queremos saber que todo va a estar bien, obviamente, ¿verdad? Entonces es normal que de repente van a haber situaciones en nuestra vida, tormentas que no podemos controlar. Ahora, ¿cómo podemos aprender a manejar esos tipos? Cuando soy una persona nerviosa, cuando soy una persona que no me gusta el cambio, ¿cómo puedo hacerle para cuando vengan esas tormentas, pero estoy hablando de situaciones difíciles, el no caer en ansiedad luego, o sea, poder hacer, o sea, no sé, tener un patrón de, obviamente es buscar a Dios, número uno, ahorita vamos a hablar de eso, pero físicamente, ¿qué puedo hacer como para que no se convierta en un problema de ansiedad, sino que con madurez puedo yo asumir estos cambios que están sucediendo y que no me ocasionen un problema en mí, ¿no? Mira, sirve bastante centrarte en tu presente. Y eso siempre yo lo pongo como el número uno, porque si yo tengo una preocupación excesiva por mi futuro, no estoy viendo todas las bendiciones que tengo ahorita. No estoy viendo todas las cosas que sí tengo. Ahorita en la pandemia, ¿qué pasa? Mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre de hospitales, de qué va a pasar el día de mañana. Pero si yo me pongo a ver, tengo a mi familia, tengo un trabajo, tengo salud, que eso es lo más importante, tengo un techo, me centro en mis bendiciones actuales y eso me hace desfocalizar toda mi preocupación al futuro, al qué pasará. Entonces, el primero es literalmente practicar el agradecimiento. Y digo practicar porque decir gracias después de que alguien te hace un favor no es ser agradecido. Lo tenemos que practicar, realmente ver lo que sí tengo y centrarme en eso. En segundo lugar, tener redes de apoyo y fomentar nuestras redes de apoyo. Ser vulnerable realmente con personas que consideramos que son confiables. Si no quieres tal vez ir con un profesional, bueno, entonces tu mamá, dile cómo te sientes, dile a tu mejor amiga, dile a tu esposo o a tu esposa, porque ellos que no están pasando por lo mismo que tú, van a saber o van a poder notar cuando algo ya no es normal y algo ya no es saludable. Y generalmente llegan muchas personas con nosotros porque los trae justamente su red de apoyo. Ellos son quienes te van a motivar y te van a impulsar a eso. Ahora, si tú ya sabes que tienes una personalidad que tiene mucha tendencia a la preocupación
o que eres una persona, como decías, ¿no? De que me decías ahorita como muy... Que easy going, que, o sea, que no les importa no tener el control, que como que Ajá, más sí, libres. sí. Si eres así, pues qué padre. Pero si eres al contrario, entonces tú ya sabes en lo que flaqueas, ¿no? Ya sabes cuáles habilidades tienes que mejorar y eso es mucho sobre habilidades de inteligencia emocional. Es poder sobrellevar mi presente y no preocuparme por mi futuro. La inteligencia emocional nos ayuda mucho en saber cómo nos sentimos, en saber identificar mis emociones, en saber expresar mis emociones y a veces esos temas no se tocan. Como que decir, oye, tengo miedo, es malo. Oye, estoy Sobre todo ansioso. a veces dentro de la iglesia, o sea, Sí, platicábamos tú y yo que a veces es un tema como un tabú, así como, o sea, no, un líder no puede decir que tiene ansiedad, o un pastor no puede decir que tuvo miedo ante una situación, porque se supone que debe estar firme, que debe estar fuerte, que nada lo va a tumbar, pero la realidad es como platicábamos al principio, es que somos humanos, humanos que sentimos, humanos que olemos, humanos que dolemos también, y yo creo que, y me encanta que últimamente más y más pastores, más líderes, más personas que sirven dentro de las iglesias están levantándose a decir, yo sufro de esto y te voy a enseñar a ti lo que Dios me enseñó a mí. Y yo he escuchado a pastores pues prominentes, ¿verdad? O sea, gente que realmente tiene mucho impacto a nivel mundial, que dicen, es algo con lo que yo batallo todavía, o sea, todavía tengo que estar platicando con alguien respecto a eso, no me puedo separar de Dios, digo, nadie podemos separarnos de Dios, como dice la Biblia, lo platicábamos también en el episodio que tuvimos con Abiel acerca del desánimo, que separados de Dios no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que me refería era que gracias a Dios ahorita hay mucha más transparencia en cuanto a eso, es algo normal y ya no debe de ser un tabú, debe de ser soy humano, siento esto, pero no me voy a quedar ahí. Eso es lo importante, siento yo, el no quedarte ahí, porque siento que es cuando viene el enemigo a, como decíamos, a robar, matar, a destruir, puede destruir tu salud mental. Y si destruye tu salud mental, puede destruir tus relaciones. Si destruye tus relaciones, puede destruir tu vida, tu trabajo. Realmente es como una bola de nieve que empieza con algo chiquito. Empieza con, hubo una pandemia y me sentí inseguro 6 meses y mi vida se derrumbó. Y la razón por la cual estamos aquí es que no queremos que tú te quedes ahí, queremos que tú puedas decir, yo sufrí de esto, pero yo salí, ¿verdad? Entonces, ahorita que decías de que practicar el agradecimiento, de practicar el pensar en las cosas buenas que tenemos, pues siento que es 100% bíblico también en su palabra. El Señor nos dice que pensemos en lo bueno, en lo agradable, en lo amable, en lo digno de alabanza. Entonces, cuando yo te quiero aconsejar de manera práctica, tal vez cuando tengas un episodio así, cuando quiera venir esa ansiedad como a apoderarte de lo que sientes en ese momento, que pienses, bueno, ¿qué es lo bueno que tengo? ¿Qué me ha dado Dios? Que puedas pensar a lo mejor en las promesas cumplidas y la verdad, así te soy súper sincera, eso hago yo, o sea, es algo y le digo a mi esposo, a veces yo siento que Dios me dice, o sea, si supieras también todo lo bueno que viene para ti, todo lo que tengo preparado para ti, y eso es algo que totalmente viene en su palabra, no estarías triste ahorita por esa situación tan pequeña o no estarías, sí, desanimada, ¿no? Entonces, realmente toda la respuesta está en la palabra de Dios, realmente ahí es donde tenemos la respuesta. Ahorita vamos a platicar cuando tú no puedes encontrar la respuesta ahí, que ocupas que alguien más te empuje, también es válido buscar ayuda, pero realmente escuché una frase que me gustó mucho que decía, debemos de salirnos de nuestra cabeza y meternos a la palabra de Dios. Porque si estamos en nuestra cabeza rondando, rondando, vamos a estar nada más pensando, sí es cierto, hay mucha inseguridad ahorita, o sí es cierto, está enfermo mi pariente, o la pandemia, o mi economía, o así. Pero si nos salimos de nuestra cabeza y nada más abrimos la palabra de Dios, siempre lo menciono, si ya lo has escuchado antes de parte de mí, lo siento, pero siempre lo voy a decir, Dios siempre, nunca te va a dejar con la mano extendida, siempre vas a encontrar la respuesta en su palabra, nunca te vas a cansar de buscarlo porque siempre va a haber algo nuevo para ti. Y puede que sea un versículo que ya leíste hace 6 meses, pero justamente ese día necesitaba leer ese versículo y ese versículo te saca de ese episodio de ansiedad, ¿no? Entonces realmente la respuesta está en la palabra de Dios. Y ahorita también que platicábamos un poquito de cómo las tormentas, o sea, son inevitables, son parte de la vida. Escuché esta como ejemplo que me gustó mucho, que la vida yo creo, o sea, la vida con ansiedad tal vez es como estar en la tormenta con Jesús, ¿no? Cuando estaban los discípulos y Jesús en medio de la tormenta, Jesús estaba dormido. O sea, estaba de que, y no sé si te acuerdas, estoy chiquita, a lo mejor estábamos en la misma iglesia o así, pero que nos pasaban las filminas o los, ¿cómo se llaman los que se pegaban así de,
los acetatos. Y siempre me acuerdo así como que de esa imagen, así de que el barco, Jesús dormido y la tormenta, así de que a todo lo que da, ¿no? Y podemos ver, Jesús estaba dormido, porque Jesús sabía perfectamente que esa tormenta no podía hacer nada en contra de las vidas de ellos que estaban dentro. Y los discípulos estaban en un caos total. Estaban, de hecho, le decían a Jesús, no te importa, o sea, no te importa todo lo que estamos pasando, o sea, tú, el es el Dios, yo me explico, estás con nosotros, estás permitiendo que esto suceda, y Jesús estaba dormido. Y realmente siento que eso lo podemos aplicar a nuestras vidas totalmente, o sea, en medio de la tormenta, en medio de la situación a la cual no le da salida, ahí está Jesús. Y está dormido, pero te está cuidando. Él sabe perfectamente que si tú confías en Él, esa tormenta va a cesar y que aparte tu integridad va a estar bien, o sea, tú vas a estar bien. Entonces, en una tormenta, en una situación, podemos ser como Jesús, que está dormido porque sabe perfectamente en quién confía, o podemos ser como los discípulos que ya hicieron todo un caos en tu cabeza y hasta le reclaman a Jesús de que, ¿a poco no te importa, verdad? O sea, Sí, yo les digo, mira, Dios es como una película, es como el director de una película. Él ya está viendo el final y tú solo estás en la escena y no sabes qué va a pasar. Entonces, cuando estás en ese momento es terrible. Hay personas que ni siquiera tienen motivación para leer la Biblia, para orar, te dicen, es que de verdad quisiera, pero me la quiero pasar dormida, pero estoy demasiado triste, leo y no se me queda nada. Y creo que en esos momentos es cuando estas personas deben ser vulnerables y pedir ayuda, consejería, platicar con sus pastores, y estoy segura que sus autoridades sabrán cuándo es necesario una ayuda profesional. Si es verdad que podemos llegar a un nivel en el que vamos a ocupar un medicamento por cierto periodo de tiempo y está bien. El problema es cuando dependemos de un medicamento. ¿Por qué? Porque esta ya es una atadura donde de repente llegan al consultorio personas que llevan 5 años tomando un medicamento y que ya ni siquiera van con el doctor, como que se automedican. Entonces hay que ser muy responsables en ese aspecto. No sé, siendo los líderes, como saber realmente cuándo canalizar a una persona, informarnos, aprender del tema, pero sobre todo si eres parte de la iglesia, y eres, pues simplemente vienes aquí, ¿no? Y asistes, entender que está bien no estar bien. sí. Sí, sí, definitivamente. Y eso me encanta y es algo que digo muy constantemente cuando me toca dar consejería con alguna de las chavas. Es que, o sea, es normal que te sientes así. No te sientas mal por sentirte mal. Siempre digo esa frase así como que, porque si llegan, que es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento así si yo confío, si yo sirvo en alabanza, si yo sirvo en tal ministerio? Me ha tocado platicar con amigos de que pues es que somos pastores, así como que así me explico. Pero no, o sea, la verdad es que Dios no ha venido a juzgarnos, al contrario, él está para ayudarnos y es normal sentirnos así. Nada más hay que saber hasta dónde es normal. Ajá. Platicábamos el viernes pasado también que es normal desanimarnos, tener unos días de desánimo, pero es nuestra responsabilidad no quedarnos ahí. Sí, porque también pasa como el vivir como una víctima. Claro. Como ya fui con mi psiquiatra y me dijo Mariel que tengo un trastorno de ansiedad y voy a tomar este medicamento. Oye, y de repente pasan años y la persona sigue, es que yo me dijeron que tenía ansiedad y es que ya no puedo hacer nada y ya no puedo servir y por eso ya no vengo a la iglesia. Entonces, si nosotros somos personas de fe, tenemos que creer realmente que Dios está en medio de nuestra dificultad, que Dios está ahí. Y Jesús tenía una comunidad. Jesús siempre lo vemos que estaba con sus discípulos y él lidiaba con el temperamento de uno, lidiaba con la poca fe que tenía Pedro, pero en algunos momentos era bueno y a veces no. Y él es perfecto para lidiar con tu situación. Pero nos sucede algo así y ¿qué pasa? Sacamos a Dios de la ecuación. Claro. Completamente. Te adueñas, es lo que yo he sentido, como que te adueñas de esa etiqueta de tengo ansiedad, sufro ansiedad. Aguántenme todos, yo soy la que necesito siempre que me entiendan porque tengo ansiedad, porque me puse chinita, porque pasó el camión muy cerquita, o cosas así, ¿verdad? Yo he conocido gente así, y realmente nos ponemos, como tú dices, en el papel de víctima y en el papel de ya ni Dios puede ayudarme. Cuando en realidad vemos personas como David, leemos sus salmos y tú dices, esta persona estaba deprimida. Totalmente. Vemos a Jesús antes de ser crucificado y dice que él tenía una tristeza profunda. Lloró sangre, o sea, Sí. de la ansiedad y la tristeza que sintió en el momento. Elías es el perfecto ejemplo en la Biblia de una persona que probablemente tenía depresión, a los síntomas actuales, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque yo no podría pasar por eso. ¿Por qué Jesús no me podría sanar? ¿Por qué no puedo rodearme de una comunidad que me ayude y me apoye? Entonces,
tal vez no vamos a ser nosotros los que pasemos por eso, pero sí alguien de nuestra iglesia, sí algún familiar, y hay que ser responsables. Dios vela por la ciencia. Sí. Hay muchos tabús, muchos mitos dentro de la iglesia, el famoso, si te sientes mal es porque estás en pecado. Sí. O es una consecuencia de tu pecado, ¿verdad? De tu pecado. Y probablemente sí, pero en muchas ocasiones no. Y nos estamos centrando en esas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ser vulnerables y pedir ayuda creo que es todo. Sí, o sea, detectar cuando ya no es normal. Y como decimos, definitivamente la respuesta siempre la vamos a encontrar en Dios. Pero cuando tú sientas que ya ni siquiera la consejería con tus líderes te ayudó en eso, es momento de decir, bueno, yo ocupo ir a platicar con alguien más que me puede ayudar a salir de esto, pero es tu responsabilidad ser diligente y salir de eso, no quedarte con esa etiqueta, con esa carga, no es algo que Dios quiere para ti, el cargar con eso toda tu vida, porque como platicamos, hay gente que dice, no, ya, tengo ansiedad, tengo depresión y ya, así soy siempre, ¿no? O tiendo a la ansiedad, ¿verdad? Yo he escuchado desde que me pasó esto, tiendo a la ansiedad y es válido, tu cuerpo se va a querer defender, tuviste un trauma, es válido, es nuestra responsabilidad no quedarnos ahí. Número uno, buscar a Dios, tener una relación con Dios, que ahorita quiero profundizar un poquito más en eso, que siempre lo hago, siempre que tengo la oportunidad hablo de eso, pero profundizar en tu relación con Dios. Número dos, buscar a tus líderes, buscar ayuda, no quedarte en eso. Y número tres, si en dado caso de que haciendo esas dos cosas, Dios va a ser suficiente, pero si tu mente todavía no te puede ayudar a salir de eso, siempre buscar ayuda, como dice Becky, profesional, pero yo sí diría que alguien que conozca de Dios, alguien que te pueda llevar a ser libre de eso a través de la palabra. O sea, psicólogos como Becky, como otros que yo he escuchado, que realmente me dicen que para, porque fui con esa persona y hablamos de la Biblia, hablamos de cómo Dios me puede ayudar con esto. Y algo me platicabas que me gustó mucho, que tú siempre recomiendas que cuando buscan ayuda profesional, que sea alguien que respete su fe, ¿verdad? Sí, mira, realmente yo tengo muchos colegas que admiro mucho y que respeto mucho, y si hay ciertos temas que yo no los trabajo y los refiero a ellos, que sé que ellos son profesionales en ese ámbito, pero yo siempre recomiendo que vayas con una persona que tiene fe, que es una persona que es ejemplo para ti. ¿Por qué? Porque también eso te abre a ti la seguridad de la confianza, de poderte sentir a gusto y sentir que la otra persona te va a entender. ¿Qué pasa? Un ejemplo muy sencillo es, utilizamos frases como es que Dios me dijo que esto, Dios me habló y me dijo, un psicólogo tal vez tradicional va a pensar, oye, esta persona oye voces, Estoy escuchando. ve fantasmas, como qué onda, y y no significa que sea un mal psicólogo, pero no están hablando el No mismo te idioma, entiende. Ajá, sí. no están hablando el mismo idioma. Entonces, pues sí, la mayoría de gente que es cristiana se siente mucho más a gusto también con un psicólogo que comparte su misma fe, y pues eso. Sí. Definitivamente recurrir a esto cuando tú ya sabes que tienes un problema, como los ataques de pánico, lo que platicábamos ahorita. Pero quiero regresar al punto número uno que dijimos ahorita, que es regresar siempre a la palabra. La respuesta la vas a encontrar en tu relación con Dios diaria. Y platicábamos la vez pasada con Abiel también, que a veces decimos, ¿por qué estoy desanimado, verdad? Y yo le preguntaba a las personas que están desanimadas, ¿cuándo fue la última vez que buscaste un tiempo, separaste un tiempo, perdón, en tu día para buscar a Dios? A veces tengo ansiedad, tengo depresión, tengo desánimo y escucho la reunión en línea, pero estoy como que acostada pensando en mi problema y a ver de que si el pastor dijo algo que me identifico, pues medio volteo. Pero no estamos siendo diligentes en yo físicamente me voy a parar y voy a hacer algo por buscar a Dios. Es que tenemos que entender que nosotros tenemos un rol activador en la situación. Vemos en la Biblia que Jesús se alejaba a orar, pero él regresaba y hablaba y los regañaba, oigan, ¿por qué están dormidos? Sí, sí. Y luego regresaba y hablaba con los fariseos. O sea, nosotros tenemos que hacer algo por estar bien. Y a veces cuando hablamos de la mente, pensamos que es algo externo a mí, que yo no puedo controlar. Es que no puedo dejar de pensar en eso. No, sí. Vinieron esos pensamientos. Ajá. Y es el peor error. Mi mente es intrínseca a mí y yo tengo el control completamente de mis pensamientos. Si yo estoy teniendo pensamientos negativos, es porque esos pensamientos entraron de alguna forma a mi mente y yo tengo que trabajar con eso, y todo eso lo trabajamos en terapia. Hay muchas cosas que a veces en consejería no podemos profundizar, patrones familiares, incluso cuestiones genéticas. Entonces me dicen, oye, es que ¿cuándo debo de ir con un psicólogo? Justamente cuando te lo preguntas, es una buena señal para ir con un psicólogo.
Ok, sí, sí, estoy súper de acuerdo. O sea, que tenemos que detectar y tenemos que ser, como decimos, diligentes, o sea, hacer algo. Y la verdad es que eso también, o sea, es bíblico. Cuando nosotros damos el paso, Dios nos respalda, pero es nuestra responsabilidad dar el paso para estar mejor. Y como les digo, yo siento muy fuerte y le decía, oye, que es como una carga que traigo, o sea, que siento que mucha gente, lejos de ser un problema médico, es una atadura que tienes, que el enemigo te metió esa idea y no logras salir de eso por más que platicas con tus líderes, por más que lees la Biblia, por más que a lo mejor has ido con un psicólogo, no logras salir de eso, porque a veces el enemigo es donde nos quiere tener, porque sabe que si estamos desanimados, si estamos tristes, nos aislamos. Y aislados es más fácil que nos venga a destruir, que nos venga a persuadir, a regresar a nuestra vida de antes, a caer en diferentes tentaciones. Y tienes la excusa de, es que estoy triste, es que estoy deprimido, es que me pasó esto, nadie me quiere o no sé, ¿verdad? Pero realmente Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios que como tú dices, o sea, la mente también Dios la puso ahí, ¿verdad? Y nos quiere sanos, quiere que disfrutemos realmente de la vida que nos ha dado. Y como te digo, la respuesta está en la palabra. O sea, si tú sientes que no tienes salida, lo primero que debes hacer es buscar la palabra. Y hay tantos versículos. Hay uno que ahorita no tengo la cita a la mano, pero que dice literal, deposita mi ansiedad sobre tu ansiedad sobre mí, Echando vuestra ansiedad sobre sobre mí, él, porque él tiene cuidado de tiene nosotros. cuidado de Sí. nosotros, o sea, y a veces la ansiedad es como que el temor de qué va a pasar. Si tú sabes que Dios tiene cuidado de ti, entonces dejas de tener ansiedad. Entonces, Dios sabía que íbamos a tener ansiedad. Literalmente digo, ¿por qué en la Biblia viene varias veces la palabra ansiedad? En algunas versiones viene como ansiedad, en otras viene como ansiedades, en otras viene como preocupaciones. ¿Por qué? Porque Jesús lo pasó también. Él lo vivió y él sabe esa tristeza profunda que se sentía, ese ¿qué voy a hacer? Que pase de mí esta copa, ¿no? Como dice la Sí, Biblia. sí, sí. Entonces, Jesús ya lo vivió y eso es lo más importante, que él entiende tu situación y te da el poder y te llena de su gracia. Cuando yo hablo mucho con la gente es impresionante cómo cuando ellos entienden lo que hace la gracia, se empoderan, Wow. porque es un regalo que no merecemos y que Dios nos da y eso te empodera para decir, no voy a estar aquí, no voy a ser víctima, sí la estoy pasando mal, sí tengo que solucionar cosas, pero voy a salir de esto. Claro, definitivamente, o sea, la presencia de Dios nos empodera, nos llena, y realmente, pues sí, es que hay poder en su palabra, o sea, pero para poder recibir de eso tenemos que buscarlo, eso es lo que, conocerlo, número uno, conocerlo, y número dos, ya sabemos que existe la Biblia, pues yo tengo que ir a buscarlo, y en la palabra lo vamos a encontrar, y yo he escuchado gente que dice, es que como que no es suficiente, o sea, como que lo leo y no, y la verdad es que cuando escucho eso, yo me acuerdo de Hebreos 4:12, que lo quiero leer, que dice en la nueva versión internacional, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Y dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, es más cortante que una espada y penetra a tus pensamientos. Pero tú tienes que tener un espíritu y un corazón dispuesto a recibir esa palabra, ¿no? Y la verdad es que Dios es súper bueno, o sea, sus planes para nosotros son de bien, no son de mal, tus pensamientos son más altos que los de nosotros. Lo que nos queda nada más es depositar nuestra ansiedad sobre Él, como Él dice, y descansar sabiendo que Él sí tiene el control de la situación, a lo mejor nosotros no, ¿verdad? Pero Dios sí tiene el control de la situación y es importante el poderlo recordar, o sea, practicar el arrepentimiento, como dice Becky, el recordar las promesas, lo que Dios ha hecho, lo que tienes, y pues realmente, como les digo, Dios es bueno, yo sé que Él tiene un plan especial para tu vida, y a mí me encanta también, bueno, la ansiedad, por definición, también es como falta de paz, ¿verdad? O sea, es falta de paz porque no tengo el control, y me encanta que Jesús, antes de partir de este mundo, antes de ir al cielo, Él nos dijo, mi paz te dejo, mis paz les doy, y yo no se las doy como se las da el mundo, que la paz que te da el mundo te va a durar un ratito, se va a acabar cuando se acabe esa fiesta, cuando se acabe ese regalo que te dieron, no sé, cuando choques el carro, tal vez, no sé, ¿verdad? O sea, la paz se va cuando se va lo que nos da el mundo, ¿verdad? Pero la paz que Dios nos da es una paz que permanece para siempre, y ese regalo está disponible para Becky, para mí, para ti, para mí, realmente está disponible para todos, nada más es nuestra responsabilidad el buscarlo, el ser diligentes, el saber cuándo es necesario yo ya soltar esto. O sea, Dios no quiere que vivas con eso, ¿estás de acuerdo, Becky? Sí, sí, yo siempre les digo, tú estás distraído,
porque muchas veces y cuando llevamos muchos años viniendo a la iglesia, conocemos muy bien la palabra. Tal vez hasta llegamos a un momento donde creemos que ya no hay nada nuevo que nos pudieran decir porque llevamos. Llames ese versículo. Sí, y probablemente conoces muy bien la Biblia, pero te distraes. Te distraes viendo otras cosas, viendo lo que está pasando afuera, la pandemia, viendo que todo está difícil, todo el mundo está hablando de eso y me puedo empezar a sentir muy mal. Y primero que nada, el miedo de ir a decir, como, oye, la estoy pasando muy mal, porque incluso cuando eres de esas personas que lleva todo el tiempo en la iglesia, los demás reaccionan como que tú, pero si tú eres la líder, Mariel, tú eras la que estabas hablando la semana pasada, ¿De ¿no? esto? De esto, y te está pasando, ¿cómo que tienes un ataque de pánico? No puedo creerlo. No, es que, pues, ella no es testimonio. Claro, claro. Cosas muy fuertes e incluso esta parte de juzgar al otro porque le está pasando. Entonces, yo creo que es muy importante aprender sobre qué hacer nosotros, pero también aprender sobre qué hacer cuando una persona se acerca con nosotros y nos dice que está pasando por eso. Y yo creo que lo primero es escucharlo. Escuchar sin hablar. Llega alguien y te dice, me siento mal, y lo primero que quieres hacer es darle un consejo. Esa persona no necesita tus consejos, no los necesita. Esa persona necesita que le escuches y que sienta que de verdad lo estás intentando entender. Si no lo entiendes del todo, al menos asienta la cabeza, como escucha lo que tiene que decirte, necesita desahogarse con alguien y te está eligiendo a ti para hacerlo. Entonces, a veces llegan personas conmigo muy lastimados de las iglesias. Esa es una realidad. Es una realidad por cómo reaccionaron sus líderes y a mí me duele mucho porque nosotros podemos, por nuestra forma de ser, por nuestra conducta, podemos llegar a ser de mal testimonio para otra persona y retroceder su caminar con Dios. Entonces, creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar al otro, intentar entenderlo, Validar lo que está haciendo. validar, ajá, exactamente validar sus emociones. Frases como, ay, no es para tanto, ay, ¿por qué lloras por eso? No, eso no es tan importante. Todas Si esas realmente frases. creyeras en Dios, no estarías preocupado por eso, algo así. Sí, claro. O también, ¿y por qué no has hablado con tus líderes? Tal vez tú eres el primer contacto que esa persona tiene y ya juzgaste. Entonces hay que ser muy sabios y pedirle a Dios que nos ayude, que las personas sientan esa apertura que tenemos para escucharles y después referirlos con las personas adecuadas. Que en este caso, pues el grupo de jóvenes, los líderes, la iglesia, el pastor y ya nuestras autoridades sabrán qué hacer, ¿no? Sí, sí, definitivamente, pero no ignorarlo, ni sentirnos mal por sentirnos mal. A lo mejor te has platicado conmigo, ya te lo he dicho, pero no te sientas mal por sentirte mal, es súper normal, o sea, no seríamos humanos, como decimos, el rey David, y platicábamos esto la vez pasada también, o sea, él era un hombre, como tú dices, que en sus salmos él expresaba cómo se sentía, decía, yo tengo el dolor hasta, tristeza hasta mis huesos, y sufría un chorro, pero siempre terminaba alabando a Dios porque Dios lo liberaba de ahí. Él siempre clamaba a Dios, o sea, sufría, ¿verdad? Porque tenía muchísimos enemigos, tenía demasiada ansiedad, o sea, y a veces era consecuencia de cosas que él había hecho, ¿verdad? Como claro, haberse metido ahí con la mujer y cosas así, ¿verdad? Pero siempre expresaba cómo se sentía, expresaba, iba con Dios y luego alababa a Dios porque Dios lo sacó de esa situación. Nunca dijo, de hecho, hasta a veces le reclamaba, le decía que cómo es posible que me hayas desamparado y cómo permites que los malos, no sé, triunfen sobre mí o así. Pero siempre terminaba alabando a Dios porque siempre Dios lo sacaba de ahí. Sí. Y lloraba también, Sí, claro. expresaba llorando porque ahora también de repente llorar está mal. Sí, Como sí, sí. siempre tenemos que estar felices y todo tiene que Claro. estar bien y no. O sea, nosotros venimos a la casa de Dios y expresamos y a veces lo vamos a hacer felices y a veces lo vamos a hacer enfermos porque la mente se enferma. La mente se puede enfermar, así como tu cuerpo, así como puedes tener un ataque cardíaco, así como puedes tener un problema Enterólogo. Ajá, también tu mente se puede enfermar y puedes llegar, como lo decía, puedes llegar a una etapa en la que necesites un medicamento cierto tiempo. Y eso solamente lo podrá diagnosticar un psiquiatra y pues un psicólogo también.
Sí, 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 claro. O sea, llega un punto en el que ya es algo médico, no nada más emocional. Y es cuando tú debes de aprender ¿cómo se dice? Como diferenciar. O sea, ¿cuándo es por mi situación y cuándo es algo que yo no entiendo por qué está pasando esto? Y a veces me ha tocado escuchar de que no, es que era una hormona que tenía que ajustarse. O hay una otra situación que es como que el mercurio del cerebro, la verdad, yo no sé bien de eso. Estudié nutrición, pero no vimos cosas así. Pero a veces son cosas fisiológicas, no tanto espirituales. Entonces, es importante siempre pedir discernimiento al Dios para saber, a ver, Dios, ¿cuándo es algo espiritual? ¿Cuándo es algo emocional? ¿Y cuándo es algo que yo no sé de dónde está viniendo esto, ¿verdad? O sea, y a veces son cosas de que me ha tocado de personas que por el medicamento que estaban tomando, porque se cayeron, se rompieron el pie, se me explicó, desarrollan algo. Cosas como mi abuelita tenía depresión y ella era la que me cuidaba. Yo crecí con mi abuelita todo el tiempo y para mí es normal. Para mí es normal O sea, el vivir estar así. triste o ser Ajá. muy melancólico, así, es Súper algo melancólico, ya aprendido. cayendo en algo que se podía diagnosticar como depresión. Entonces la persona pues se acostumbra a vivir así. Entonces cuando ya van a un acompañamiento terapéutico empiezan a aprender, oye, esto no es saludable porque esto no me gusta, no me siento cómodo, voy a aprender a hacer de una forma distinta y todo lo que tú aprendes lo puedes desaprender, Ok. todo. Todo, todo. Y más teniendo ayuda y más de la mano de Dios. Realmente, como les digo, los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no son de mal. Entonces, si tú, hermano, hermana, chavo, chava, si tú sientes que has estado luchando con esto ya por un tiempo, porque he escuchado gente que no llevo toda la vida así, desde que tenía 13 años, o llevo 6 meses, o desde que empezó la pandemia, y no sé, Dios no quiere que te quedes ahí, siempre hay solución. Eso grábatelo, o sea, como hay una frase que dicen en el mundo, ¿no? Que mientras haya vida, hay esperanza, y también otra que es, todo se puede solucionar menos la muerte, dicen, ¿verdad? Y realmente una frase que escuché que me gustó mucho es que la muerte ya la tenemos segura. Si tenemos a Dios, ya sabemos que cuando morimos, nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra alma va a estar con Él. Si la muerte ya la tienes asegurada, entonces ¿por qué te preocupas por lo que sí se puede solucionar en el día a día? Nada más que tenemos que nosotros hacer algo por salir de ahí. Entonces yo te animo a ti, si tú es algo con lo que has estado batallando, algo con lo que te sientes... no sé, como aprisionado, que es algo que he escuchado que describen, es que me siento atrapado, no puedo hacer nada, no puedo ir al cine con mis amigos, no puedo salir. En esa pandemia ni siquiera quiero ver la tele porque todo me trae tristeza y es normal. O sea, yo creo que todos en algún momento, si estuviera aquí en la iglesia, yo le diría, levante la mano, el que se ha sentido triste durante esta pandemia y no sabe por qué. O sea, que es así como, todo está bien, los niños están bien, no sé qué, pero es así como o sea, y es normal. Lo importante es, como decimos, no quedarnos ahí. Y yo creo que podemos concluir esto con que es normal que te sientas así, es nuestra responsabilidad no quedarnos ahí. Los planes que Dios tiene para ti son de bien. Y Jesús antes de irse te dijo, te dejo mi paz y yo te voy a dar una paz que el mundo no puede dar, nada más la puedes encontrar en mí. Dice su palabra que separados de Él no podemos hacer nada. Ahora, separados de Él y con ansiedad, vamos a estar totalmente paralizados, ¿estás de acuerdo, Becky? Entonces, tenemos que ser diligentes en buscar ayuda, en buscar primeramente la palabra de Dios. Realmente ahí tenemos la respuesta para todo. Sí, yo quisiera terminar diciendo que Dios sana tus heridas Amén. y las cicatrices que llegan a quedar siempre son para ayudar a alguien más. Yo veo muchas personas que salen de un trastorno de ansiedad, que tal vez llevaban 4 años con un psiquiatra, que llevaban 8 años más en terapia, conocen al Señor y este combo de entender por qué me está pasando esto, entender patrones familiares que tal vez no me he dado cuenta que tengo, toda esta parte, más aparte, el confiar en Dios y creer que Dios tiene el control de todo, son casos de éxito. Entonces, son enfermedades silenciosas porque tú puedes ver que una persona tal vez está en muletas, pero nadie ve tu depresión, nadie ve tu ansiedad, nadie ve tu estrés que está en descontrol, pero Dios sí lo ve. Dios ve cuando estás sin poder dormir, cuando estás llorando sin saber por qué, cuando empieza a temblar tu cuerpo, te duele el estómago y no sabes cómo explicarle a alguien más, pero Dios lo entiende perfectamente, porque Él te creó, Él creó tu mente, creó tu cuerpo, sabe perfectamente cómo funciona y sobre todo cómo solucionarlo. Entonces, haz a Dios parte de tu historia y vas a ver que vas a sanar. Amén, definitivamente, y me encantó eso. O sea,
con Dios ya tenemos la solución, ya tenemos así como que el método para poder salir de esto, ahora es nuestra decisión poderlo hacer. Y si tú estás escuchando esto el día de hoy, estás viendo algo, el día de hoy, Dios te lo está trayendo a tu vida, te está trayendo ya la solución, está trayendo a lo mejor a lo mejor terminaste de ver esto y no es como que ya no lo siento, pero te está dando como las herramientas para poderlo hacer. Tómalo, Dios te quiere hacer libre, Dios quiere verte disfrutar a tus relaciones, disfrutar de la vida sin temor y con esa paz que únicamente viene de Dios. Entonces, pues Becky, muchísimas gracias por No, habernos gracias a acompañado, ustedes, estoy gracias. segura que fue de muchísima bendición para la gente que lo vio y pues yo te animo, como dice Becky, a buscar ayuda, no te quedes ahí, Dios tiene un propósito para tu vida.